nuevas medidas bancarias para evitar estafas y nos encontramos con el subdirector de Defensa del Consumidor, Daniel Pérez. Muy buenos días, Daniel. Hola, buenos días, querida, ¿cómo estás? Sí, es así, hay nuevas medidas. A partir del 9 de julio entró en vigencia una comunicación del Banco Central, que es la 7913. Esa comunicación fue a pedido de COFEDEC, en el cual San Juan tiene la vicepresidencia, por el tema de la cantidad de denuncias que estamos recibiendo en estos últimos 3 meses referidas a estafa bancaria y ciberdelito. ¿Por qué es importante esta resolución? Porque a partir del 9 de julio, como te decía, el banco está obligado, las entidades bancarias en realidad están obligadas a tomarse 48 horas para el otorgamiento de un préstamo. ¿Esto qué significa? Vos en la actualidad, cuando vos entrabas al home bank o cajero electrónico, vos tenías a disposición un préstamo que era luego de hacer un estudio crediticio de tu situación. Ese préstamo se te acreditaba de manera inmediata. Ahora no, el banco se tiene que tomar 48 horas y dentro de esas 48 horas debe comprobar de manera fehaciente que realmente es un cliente el que le está solicitando el préstamo y que este cliente no haya sido sujeto de alguna manipulación o estafa. Y al mismo tiempo para el consumidor esas 48 horas le dan lugar a que si el consumidor sacó un préstamo o aceptó un préstamo y duda de la procedencia del mismo, tiene esas 48 horas para dar de baja el mismo préstamo. ¿Qué pasa con los bancos? Porque obviamente en todo esto la responsabilidad del banco no debe de caer. Nos cuesta mucho a los usuarios comunicarnos con los bancos. ¿Cómo va a actuar en ese aspecto? Estamos actuando desde Defensa del Consumidor San Juan fuertemente en este caso. Nosotros lo que le pedimos al consumidor, que en los casos de que ellos hayan sufrido una estafa o sean víctimas de la misma, no solo tienen que hacer la denuncia penal, que es lo que corresponde, sino al mismo tiempo hacer la denuncia por defensa del consumidor. ¿Por qué? Porque la denuncia penal, ¿qué se consigue? Que se den contra los ciberdelincuentes o los supuestos estafadores, dejando de lado el banco, como vos estás diciendo. Defensa del consumidor, ¿qué dice? No, el banco es solidariamente responsable, nos tiene que demostrar si ellos tuvieron injerencia o no en esta estafa y cómo ellos hacen para resguardar los datos de sus clientes. Es por ello que la denuncia se debe realizar también por defensa del consumidor. ¿Desde el banco se ha registrado algún caso que se haya otorgado un préstamo y que se haya comprobado que ha sido una estafa y no se le descuenta al cliente? Es así, nosotros hemos tenido aproximadamente, tenemos en la actualidad 25 denuncias, de las cuales 15 ya se han resuelto. Ayer justamente una persona había solicitado un préstamo, la persona no, o sea, fue objeto de una estafa contra el Banco Galicia, el préstamo era por 1.500.000 pesos. Ayer terminamos ya el caso en el cual el banco, por pedido nuestro, no se le va a cobrar ese préstamo. Se dieron cuenta que el cliente no tenía nada que ver con esta estafa, es por ello que no se le va a cobrar. No solo ese caso, sino tenemos 3 más con Banco Galicia, 2 con Santander, en el cual se han resuelto positivamente a favor del denunciante, quiere decir que no se le va a cobrar ese préstamo. Y con respecto a la denuncia que tenemos con Banco San Juan, nosotros automáticamente solicitamos el stop debit, es decir, en el caso de un supuesto estafa, no se le va a cobrar al cliente o al denunciante el préstamo hasta tanto se resuelva la situación. Eso es muy importante. El stop debit lo pedimos y lo otorgan de manera inmediata los bancos ante el pedido de defensa del consumidor. Muchas gracias, Daniel. Por favor, gracias a ustedes.